Bueno, pues hoy tenemos de invitado especial al canal a Gabriel, que tiene un canal sobre la lengua occitana y esta es la segunda vez que estamos grabando esta entrevista, lo cual significa que él tiene muchas ganas de aparecer en el canal, de lo cual me alegro muchísimo. Gabriel, cuéntanos un poco para introducirte, qué haces en tu canal y a qué te dedicas un poco para poder introducirte. Sí, claro. Bueno, primero, muchas gracias por convidarme. Estoy muy feliz de poder hablar un poquito en español. Y bueno, mi canal se llama Parpallum Blau, que es Mariposa Azul. Y bueno, básicamente hablo en occitano de todos los temas que me agradan. Así que hablo de literatura, de historias un poquito extrañas, de cosas sobre el idioma también. Pero la cosa es que se hace solo en occitano. Que es como metodología, es muy interesante porque hay muchas veces que uno se encuentra canales donde ve como cursos de lo que sea y es una persona enseñándote a lo mejor en inglés o en cualquier otro idioma, y a mí me gusta mucho tu canal. Yo te dije ya que soy seguidor y me encanta el contenido porque es eso, hablas de manera muy clara y hablas de muchas cosas. Entonces, es una manera interesante de aproximarse a un idioma. Y además que creo que nosotros, o sea, siendo yo español y mis seguidores mayoritariamente españoles, es un idioma que es fácil aproximarse a él. Sí, sí, y justamente para mí era muy importante crear esa inmersión, porque como lo has dicho muy bien, hay mucho contenido en que el occitano está presente, pero como objeto. Y bueno, yo quería, bueno, darle un espacio verdadero y su alma verdadera de lengua para comunicar y no solo para hablar de él. Que es fantástico y, en fin, yo lo digo ya, el link del canal de Gabriel lo dejaré en la descripción para que podáis meteros, porque además tienes varias sagas de vídeos, porque tienes, por ejemplo, unos en los que hace comparaciones, ¿no? Entre diferentes lenguas. Sí, es un tipo de vídeo que me agrada muchísimo. La idea es intentar hablar solo en occitano con personas que no hablan ese idioma, con catalanes, con gallegos, con asturianos, con personas del norte de Italia, justamente para ver las diferencias y las cosas en común que tenemos. Y a veces podemos ver que hay lenguas que tienen muchas cosas en común y otras que, bueno, que tienen divergencias enormes. Sacando el tema este, ¿cómo clasificaríamos el occitano como lengua romance? Bueno, el occitano se suele decir que es un idioma occitano-romance con el catalán y una otra lengua que es el aragonés. Pero no Ujú. soy lingüista, así que no conozco mucho esas temáticas. Pero sí, el occitano normalmente está con el catalán y el aragonés. Vale. Y te lo preguntaba también el otro día, que es una cosa que a mí me interesa muchísimo, ¿no? El occitano es también una lengua que tiene sus dialectos, ¿no? Sí, es un idioma con muchos dialectos. De manera general se dice que hay seis grandes dialectos, que son el lenguadociano, que es el dialecto central que se habla en el sur de Francia, la región de Languedoc, el guascón, tenemos también el provenzal, más al este, el vipero-alpén, que se habla sobre todo en Italia, y el limusino, al norte del territorio occitano hablante. Tenemos también el alberniá, también al norte del territorio. Y bueno, yo creo que ya está, hace seis. Y son muy diferentes. ¿Hay diferencias muy fuertes entre uno y otro dialecto o son mutuamente inteligibles? Bueno, son mutuamente inteligibles si estás muy atento, porque una Mm. persona que solo habla un dialecto
puede entender a los demás, sobre todo si están geográficamente cercas, pero la verdad es que al nivel de la fonética puede ser muy diferente. Para una persona extranjera, bueno, típicamente pueden parecer dos idiomas distintos, porque si no conoces las palabras, la Sí. prosodía es tan diferente que a veces te parece muy extraño que puedan ser el mismo idioma. Pero cuando conoces un dialecto, bueno, es muy fácil entender si la persona habla despacio y evita utilizar palabras demasiadas propias del territorio. Vale. Y moviéndonos ahora un poco al tema de los dialectos en Francia, que esto es es una pregunta un poco clave. ¿Cómo se vive ser hablante de una lengua minoritaria o un dialecto en Francia, que es un estado tan centralista? ¿Qué reconocimiento hay de lenguas como esta dentro de Francia? Lo has dicho muy bien, Francia es un país muy centralizado y que en realidad se construyó con la centralización la francización del territorio, muy complicada esa palabra. Y hoy en día, bueno, hablar una lengua minorizada es una cosa que se puede hacer. Tenemos escuelas en inmersión, se pueden estudiar en las universidades, todo eso, pero no es una cosa que se puede hacer oficialmente Mm. y sigue siendo una cosa que parece extraña para la gente. La gente que no es hablante a menudo te dicen, pero ¿por qué estás hablando este idioma que para ellos hace parte del pasado? Hay esta Sí. idea que el francés es la modernidad, es la lengua de las luces, de la iluminación, de las cosas importantísimas y que las demás lenguas son, bueno, menos importantes o que no son lenguas verdaderas o para algunas personas, nuestros idiomas son un peligro, una cosa que podría poner en peligro la república y cosas así. Así Wow. que sí, depende mucho de las personas, pero te diré que de una manera general, las lenguas minorizadas como las nuestras, cuando están conocidas, no tienen un prestigio muy grande. Y porque, o sea, es un poco fuerte porque, bueno, como sabes, la situación aquí en España es totalmente diferente, porque si tenemos reconocimiento de lenguas, sobre todo de las más importantes, ¿no? De las más habladas como el gallego, el vasco, el catalán, valenciano, pero ¿qué conocimiento hay, por ejemplo, no sé si podrás saberlo, pero un francés medio, por ejemplo, en su educación recibe conocimiento de la pluralidad lingüística que hay dentro de Francia o es algo que es totalmente ignorado por parte del sistema educativo? eh, no diré que es ignorado, pero es muy superficial. Se dice en los manuales de historia que antes había al norte la lengua doi y al sur la lengua doc. Y es básicamente la única cosa que se dice sobre el occitano en las escuelas francesas. Así que hay muchas personas que piensan que el occitano, sea es una cosa diferente de la lengua doc, sea es una cosa que está muerta. La mayoría Mm. de la gente que conozco y cuando digo, oh, yo soy occitano hablante, me miran como un extranjero y me dicen, pero ¿quién habla este idioma? ¿De dónde viene? ¿Qué es eso? La Como si mayoría hablas de la latín, gente... ¿no? exactamente, pero casi peor, como si fuera un idioma, sí, un idioma extranjero, extinto, es realmente, sí, es fuerte. Es que es muy fuerte porque además Francia precisamente tiene una, o bueno, sigue o lucha, intenta mantener una pluralidad lingüística que es muy interesante porque además, precisamente, lo decía en la otra entrevista, que Dante cuando hablaba de la lengua de Francia, hablaba precisamente del occitano como como la lengua romance de Francia, que es paradójico cómo ha dado la vuelta a las cosas, pero que allí en Francia además tenéis el corso y tenéis el bretón y al sur tenéis el occitano con todos sus dialectos y después creo que hay más dialectos en Francia, ¿no? O más lenguas minoritarias Sí, en aún Francia. más.
sí, sí, hay muchas. Y tenemos Alsaciano creo que una... era una, ¿no? Sí, Alsaciano, sí, 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 sí. también. Hay muchos idiomas, hay muchos dialectos, pero no se conocen, porque si no tienes la suerte de vivir en un territorio o en una familia que habla realmente esos idiomas, en la vida pública no se utilizan, no se oyen, no Mm. se aprenden. Así que para la mayoría, la inmensa mayoría de los franceses son idiomas muertos o que no existen. Y tú que, si tú pudieses cambiar alguna cosa de esta circunstancia dentro de la vida política francesa, ¿qué harías? A mí me gustaría que los idiomas minorizados puedan tener un espacio público, Ujú. que sea posible vivir una parte de nuestra vida en occitano, en bretón, en corso, no todo, pero una parte, que esas lenguas tengan una utilidad social, que sea útil y necesario para Mm. algunos puestos o algunas cosas. Vale. Bueno, es un poco también como lo que hacemos en España, que sí tenemos, que es muy paradójico porque somos dos países que están los dos en la Unión Europea y que se supone que deberíamos tener un estándar similar para estas cosas y es como hablar, o sea, la situación es completamente diferente al norte o al sur de los Pirineos. Es una cosa que a mí de Sí. verdad me choca mucho, es una Mm. cosa que me choca. Eh, Moviéndonos para la persona que se interese en el occitano, qué materiales puede encontrar en occitano? ¿Hay algún material que sea como de referencia bueno para una persona que quiere aprender? Sí, en occitano tenemos algunas cosas como la Grammatic Occitano de Floria Bernet. Tenemos también una otra que se llama, que se llama también Grammatic Occitano ma de Xavier Taupiac. Eso es en occitano. Y bueno, lo demás de las cosas son más en francés. Hay, por ejemplo, un manual muy interesante que se llama Assimil, el occitano, Ujú. y que habla muy bien de la lengua, de lo que es, de cómo se habla, de los distintos dialectos. Y bueno, hay muchas cosas y muchas instituciones como el Congrés Permanente de la Lengua Occitana, como el Institut de Estudios Occità, la Mediateca Occitano. Hay muchas, pero ah, hay que buscarlas. Mm. Y eso a veces es un poquito complicado. Si no sabes dónde empezar, puede Ya. resultar complicado. Pero hay cosas. Y estando aquí en el tema, porque el occitano tiene, o sea, lo hablábamos también el otro día, ¿no? La estandarización del occitano. Los dialectos también están estandarizados. Hay un occitano estándar y después cada dialecto tiene a lo mejor por fonética o lo que sea, tiene su propia estandarización o cómo funciona. Bueno, tenemos un estándar gráfico, así que todos los dialectos se pueden escribir de la misma manera. Y existe una suerte de occitano estándar que es el lenguadociano. Pero bueno, a mí no me gusta mucho la idea de un occitano estándar porque Ujú. yo creo que es un poquito problemático porque es como esborrar toda la diversidad que tenemos y que es muy importante conservar. Así que lo que prefiero yo es una estandarización de cada dialecto. Un estándar Mm. provenzal, un estándar guascón, un estándar lemosino. Eso me parece mucho más interesante que un solo occitano estándar, porque si hacemos un estándar, bueno, haremos exactamente lo que estamos criticando con Francia, esa uniformización, y eso no me agrada. Vale, vale, sí, es un buen punto. Si hacemos eso, hacemos lo mismo que estamos criticando de Francia, lo hacemos con el resto de dialectos, efectivamente. Y bueno, literatura occitana. ¿Sigue habiendo producción literaria en occitano? ¿Se sigue o es una lengua que está tan en peligro que no hay, cómo está o hay como una producción clásica del occitano y hoy día ya no se hace?
Bueno, la producción clásica del occitano es la literatura medieval de los trovadores, que es una literatura muy rica, muy interesante y que vale la pena. Y ahora tenemos una literatura muy interesante también porque hay una revitalización del occitano como lengua culta. Y tenemos muchos autores que crean poesía, que crean libros ah, no sé cómo decirlo, pero ah, con crímenes Ah, y este tipo sí, de sí, sí. cosas. Y hay una variedad fantástica de literatura y yo creo, para decirlo de algún modo, que el menos se habla occitano, mejor se escribe. Hay muchas Oh, personas wow. que escriben en occitano Vale, ahora y vale. hay una producción literaria que es sí que se puede remarcar. Y oye, los dialectos del occitano, como provenzal, ¿también tienen producción literaria propia o la producción del occitano es como estándar de todo el occitano? ¿Los dialectos Hay, también producen? sí, 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 hay muchas cosas en estándar, pero hay también muchas cosas en provenzal, en el limosino, sí, sí, hay muchas cosas que a veces, el problema que tenemos, yo creo, es para conocer toda esa producción, porque justamente es una producción que a veces está localizada, es una producción en Sí, limusino para las personas de limusín. Y ya, a veces una persona de Provenza que podría estar interesada por esa cosa no sabe que existe. Yo creo, para mí, que es el problema que tenemos, pero hay mucha, mucha, mucha producción. vale. Pues me alegra saberlo porque no sé ahora mismo tú cómo ves el futuro del occitano y sus dialectos dentro de Francia. O sea, no sé ahora mismo cuántos hablantes nativos hay, no sé cómo de peligro está. Es complicado decir porque no tenemos cifras de esto, así que las estimaciones varían muchísimo de una persona a otra. Y también es complicado decir qué es un hablante nativo, porque Ya, hay hablantes nativos que te dicen que no hablan occitano cuando lo hablan perfectamente, y algunas personas que te dicen que lo hablan muy bien, pero de verdad lo entienden, pero no lo hablan tanto. Así que, bueno, no sabemos cuántas personas pueden hablar, pero hay personas que lo hablan. Y yo creo, para contestar a tu pregunta sobre el futuro, que en el futuro el occitano será hablado. Tendremos personas para hablar, pero no será el idioma materno de las personas. Yo creo que será un idioma segundo, un ujú, idioma territorial con mucha afección, ah, y que las personas lo hablarán, pero yo creo que lo que vivieron los padres de mi abuela, es decir, el sí. idioma en cada ámbito de la vida cotidiana, para mí eso está acabado. Es una pena. Hay que salvar al occitano. Tienes que convencer a todo el mundo de que hable occitano. O sea, eh, ¿qué es lo Sí, que haces, qué es lo que haces con tu canal? Vaya, que sí, intento hacerlo, intento dar ese intenta. espacio. Pues bueno, la otra vez cerré la entrevista con un detalle que a mí siempre me gusta y que los seguidores lo saben, que a mí me encanta el vocabulario de la naturaleza y te animo, como te dije la otra vez, si algún día me paso por el sur de Francia a hacer un mini documental de animalitos y pájaros ahí en la naturaleza, me llevas a un bosque salvaje ahí al sur de Francia y hacemos un mini documental sobre animales solamente en occitano. Y hablo yo también Sí, en sí, occitano. Me lo sí, aprendo yo bueno. también. Sí, claro que sería muy interesante. Pues nada, Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias por haberme conseguido una segunda oportunidad para hacer esta entrevista después del fracaso técnico de nuestro primer intento. No problema, muchas gracias a ti, era Y muy, muy nada, agradable.
muchísimas gracias. En fin, esperemos que se dé la oportunidad de verdad y pueda pasarme por allí y verte también en persona. Sí, sí, con mucho placer, me dirás. Pues nada, corto ya aquí la grabación. Muchísimas gracias de nuevo, ¿eh? Perfecto, gracias.